Hoy le doy gracias a Dios porque ha sido fiel con nosotros. Gracias a Dios porque a su fidelidad y a su bondad nos permite hoy, como decía Mónica, celebrar 3 años de haber comenzado esta iglesia en casa. Comenzamos en la casa de mis suegros. Dios nos llevó a un salón comunal y hoy estamos en este lugar. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Durante estos 3 años hemos comprobado la fidelidad del Señor. Hemos visto su amor, su bondad con nosotros. En estos 156 domingos que hemos estado aquí, algunos que no hemos estado y otros que han estado otros enseñando, hemos estado aprendiendo acerca de la gracia de Dios. Hemos venido conociendo del amor manifestado de Dios a través de Jesús, de su obra salvadora, de lo que ha hecho por nosotros, de la verdad de su palabra, de que anhela que vivamos como Él quiere, que rindamos nuestros pensamientos, nuestras ideas a lo que Él quiere, que crezcamos y sepamos quiénes somos en Dios, para que lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos realmente le dé gloria a Dios. Y yo creo fervientemente, sin lugar a dudas, en el propósito de Dios y que Él cumplirá lo que ha prometido para nosotros como iglesia. Y lo que Dios ha prometido para nosotros como iglesia fue claro desde un principio. Por eso se llama iglesia en casa, porque Dios dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo sé que eso se va a cumplir, que Dios está cumpliéndolo en cada uno, en cada familia, que yo y mi casa serviremos al Señor, que fue lo que dijo Josué cuando llegó ya a la tierra prometida y les dijo a los otros, bueno, yo no sé ustedes qué van a hacer. Ya Dios ha mostrado su fidelidad todos estos años con nosotros. Yo no sé ustedes qué piensen hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es algo que yo sé que es el propósito con el que estamos aquí. Ese es el propósito. No sé si alguna vez usted lo había visto así o lo tenía claro, porque iglesia, casa, no sé por qué si claro, nos estamos en una casa. Sí, claro, pues. Eh, Tiene que ver con eso, somos una familia. Pero cuando estaba pensando en este domingo, eh, tenía la enseñanza ya estructurada sobre la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel, las características de Dios que es fiel, ¿sí? Cómo Dios muestra su fidelidad. Y cuando empecé a escribir la enseñanza, porque yo la escribo, es algo que aprendí a hacer, y empecé a escribir esta introducción, eh, el Señor me mostró que necesitábamos entender qué significa servir al Señor. Y se me espachurró la enseñanza de la fidelidad de Dios, pero allá está para la otra semana. Y es importante que entendamos qué significa servir al Señor, porque a veces podemos tener una idea equivocada de lo que significa servir al Señor, ¿sí? Y a veces pensamos que se trata algo de solamente para los pastores, así que sirvan al Señor, ¿sí? Para algunos hermanitos especiales que sí, que sirvan al Señor, ellos que son, pues que son más. Dios los ha llamado y tienen que servir al Señor. O es solamente irnos a campañas evangelísticas porque vamos a servir al Señor o tener 20 grupos de discipulados para servir al Señor. O que vamos a hacer la tarea para servir al Señor. Y tal vez cuando pensamos así decimos, no, pues no me tocó servir al Señor, ¿cierto? Eso es para otros, ¿cierto? Y a veces siempre es más fácil ver lo que les toca a otros y no lo que nos corresponde a nosotros. A veces pensamos, no, esos son algunos que les toca llevar almas al reino de los cielos, eso les toca. Y no es así, ¿sí? A veces creemos que tenemos que salvar a la gente y nosotros no salvamos a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo y de cada persona que crea lo que Dios y Jesús hicieron por ellos. Pero la verdad es que todos estamos llamados a servir al Señor. Y Dios quiere que todos nosotros sirvamos al Señor. ¿Por qué?
porque somos siervos del Señor. ¿Sí? Y siervo, cuando uno mira en el Nuevo Testamento qué significa la palabra siervo, es una palabra griega que es como difícil de pronunciar, que es doulo, que significa pertenecer a otro. Eso significa siervo, que pertenece a otro. Y realmente algunas versiones han tenido cuidado de no utilizar la palabra esclavo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes alguna vez leyeron esta introducción de la palabra de Dios para todos, ¿sí? Ellos dicen eso, mencionan que les da como, quieren ser muy cuidadosos con no mencionar que la palabra esclavo por las implicaciones que tiene eso en el mundo moderno. Pero realmente ese concepto de siervo es una pertenencia a otro. Y eso, pues, es esa idea de ser esclavo de otro, ¿sí? ¿Y qué significa que pertenece a otro? Pablo lo tenía muy claro y lo expresa de una manera muy bonita en Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20, donde se expresa lo que significa ser siervo, es decir, que pertenecemos a otro, ¿sí? Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Y entonces ahí está la descripción de lo que significa un siervo. ¿Sí? ¿Por qué somos siervos? Porque ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Y mientras vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y es por qué? Porque Él me amó y entregó su vida para salvarme. ¿Por qué somos siervos de Jesús? Porque Él nos amó y dio su vida para salvarnos. Y de alguna manera es como si podríamos pensar la respuesta a ese amor, ¿cierto? Es la respuesta a esa deuda de amor. Es ese reconocimiento de que Él nos amó primero. Y por eso es que nosotros somos siervos. Somos siervos de Él porque Él dio su vida por nosotros. ¿Sí? Y esa es la relación entonces de un servidor. ¿Sí? No estamos obligados, lo hacemos como respuesta al hecho de que Jesús murió por nosotros. Y fíjense que aquí dice de manera muy clarita qué significa la actitud de siervo. Y servir al Señor en primera instancia es vivir por fe o en la fe de Jesús. Y es lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas. Entonces, si yo soy siervo, porque Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino que dependo de Él, que mi vida pertenece a Él, entonces yo vivo por Jesús, por la fe o en la fe de Jesús. Y vale la pena mirar qué significa eso realmente, vivir por la fe o en la fe de Jesús. Significa que cuando hemos de verdad creído en Jesús, en su sacrificio de amor por nuestros pecados, por la salvación de nuestra vida, y a partir de eso empezamos a confiar plenamente en Dios, ahí estamos empezando a servir a Dios. ¿Sí? Es decir, que nuestro servicio comienza cuando creemos en Jesús. Ahí comienza nuestro servicio. En creer en Jesús para salvación, pero en seguir confiando en Él. Entonces ya no es tan complicado, ¿sí ven? Servir al Señor ya no es tan complicado. Tú empiezas a servir al Señor cuando confías plenamente en el Señor. Ahí empiezas a servir a Dios. No cuando hacemos lo que nosotros queremos, ¿sí? Sino cuando confiamos en Dios. Cuando rendimos nuestra vida a Él y decimos, bueno, Señor, haz lo que tú quieras. Hágase tu voluntad, ¿sí? Fíjese cómo conecta con eso que hemos venido aprendiendo. Cuando yo me rindo y digo, Señor, que sea lo que tú quieras, ¿qué puedo hacer? ¿Qué gano con preocuparme? ¿Qué gano con desesperarme? ¿Qué gano con
llenarme de ansiedad y de temor. No, yo más bien confío en ti, Señor. Cuando suelto el dolor, cuando suelto la preocupación, ahí empiezo a servir al Señor. Y me parece que es muy sencillo, ¿sí? Porque no es que tengamos multitudes delante de nosotros para predicarles del Señor. No, empezamos a servir al Señor cuando confiamos en Él. No es solo para algunos, es para todos. Tú debes servir al Señor al rendir tu vida a Él, al confiar de veras en el Señor. Es así de sencillo, al confiar en el Señor. Ahí, en ese punto, en ese momento, es que yo empiezo a servir al Señor. ¿Cuántos han creído en Jesús esta mañana aquí? Ya empezaron a servir al Señor, ¿sí ven? Ahora Dios quiere que sigas dando pasos de fe para confiar en Él. Que no te desesperes, que no te angusties, que sigas creyendo, aun cuando nuestros ojos nos dicen muchas cosas, aun cuando nuestro entorno nos dice cosas y nos intimida. Ahí en esos momentos es en los que tú dices, hoy voy a servir al Señor, hoy voy a confiar en el Señor. Ahí es donde empezamos a confiar en el Señor. No es difícil. ¿Por qué? Porque servir al Señor no es difícil. Porque servir al Señor es para ti. Él está esperando que tú sirvas al Señor. Y no estamos hablando de ministerios, ni de responsabilidades súper complicadas. No. Estamos hablando de confiar en el Señor. De vivir por fe en Jesús. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida para salvarnos. Y sigue. O sea, ese es el comienzo de servir al Señor. No es que ya, listo, no. Sigue. Si has rendido tu vida al ser siervo, al saber que no eres tú, sino que es Jesús quien vive en ti, el servicio de Dios, el servir a Dios, tiene que empezar a manifestarse en tu vida. A partir de esa confianza en Dios, ¿sí? Yo no puedo decir que confío en Dios y eso no se me nota. Eso se me tiene que notar. ¿Sí? Eso se me tiene que notar. Y Dios nos está ayudando a crecer en eso. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Y pensémoslo así, ¿qué es más fácil? Cuando ocurre una situación, ¿preocuparse o confiar en Dios? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros primero hacemos? Nos preocupamos, ¿cierto? Eso es lo natural, es como lo instantáneo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Entonces es tomar una decisión de confiar en Dios. Y eso se tiene que empezar a ver en nuestra vida. Tiene que empezar a manifestarse en nuestras relaciones. Ya no puedes seguir viviendo para hacer lo que se te dé la voluntad. No. Ya no puedes. Porque ahora eres siervo del Señor. Ahora Cristo vive en ti. Y entonces cuando nos da rabia, entonces ya no podemos reaccionar como nosotros. Porque ya no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros. Y cuando viene la desesperación y la preocupación, tiene que empezar a manifestarse. Sino que ahora tu vida tiene que ser para agradar a Dios. Y es entonces cuando servir a Dios, luego de reconocer su señorío sobre tu vida, implica obedecer sus mandamientos y buscar la voluntad de Dios en todos los aspectos de tu vida. Y entonces pasamos a esa evidencia. Ese es como el otro paso, el siguiente paso. Servir a Dios es vivir para agradarle a Él, no para agradarme a mí mismo. No para agradarme a mí mismo. Es vivir para Él, guardarme para Dios, abstenerme de todo tipo de pecado. Es mantener
una comunión con Dios en oración, en la lectura de su palabra, en congregarme con otros que creen lo mismo. Eso significa que voy a ser pronto para reconciliarme con Dios cuando he pecado. Porque nos equivocamos, porque fallamos, porque somos imperfectos, pero somos prontos para reconciliarnos con Dios, para ir y acercarnos a Él y decirle, Señor, fallé, perdóname, perdóname. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Él quiere reconciliarse con nosotros. Dios no quiere que estemos viviendo en pecado, ni que el pecado nos aleje de Él. Porque esa es la fácil. Ah, no, yo pequé, entonces ya Dios se enojó conmigo, entonces pues muchísimas gracias. Y no vuelvo y no me acerco y no. Realmente es acercarme a Dios. Y lo maravilloso es que Dios no nos juzga. Es que Él no nos las tiene allá las veces que hemos fallado. Y otra vez con las mismas. Aquí le tengo marcadas las otras. No. Porque cada vez el Señor olvida. No se acuerda más de nuestros pecados. Él no es como nosotros, que nos acordamos. Él ya nos ha perdonado. Y tenemos que ser prontos. Eso significa vivir para agradar a Dios. Confesar mis pecados, reconciliarme con Dios, alcanzar el perdón de Dios. Servir a Dios es entonces pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Servir a Dios es perdonar cuando nos han ofendido. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es mostrar a Jesús en nuestras vidas. Servir a Dios es ser obediente a su palabra. Servir a Dios es ser agradecido por lo que tengo. Cuando valoro lo que Él me ha dado, lo que Él hizo por mí, en ese momento estoy sirviendo a Dios. Cuando reconozco el sacrificio de Jesús para salvarme, para darme una vida eterna, para evitar que yo vaya al lugar de castigo eterno. Ahí se hace manifiesto que yo sirvo al Señor. Cuando ya no complazco mis propios intereses y no busco lo mío, sino busco lo del Señor. Cuando pongo la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando mi preocupación no es las cosas que atraen y el mundo que seduce, sino cuando mi interés es espiritual, de alabar a Dios, de agradecerle a Él. Ese es el servicio a Dios. Servicio a Dios es llevar una vida que le agrade a Dios. Y sabemos qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Para eso tenemos la Biblia. A Él le agrada que nosotros leamos la Biblia porque nos sirve. Y otra vez, todas esas cosas no lo benefician a Él. Él es Dios. A quienes nos benefician son a nosotros. Cuando oramos, el que se beneficia somos nosotros, pero agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos estamos demostrando que dependemos de Él. ¿Sí? Por eso Él se agrada de la oración. No porque Él gane algo, es porque demostramos que no podemos, que dependemos de Él. Y esa es la manera en la cual servimos a Dios. Realmente Dios quiere que vivamos para servirle. Que usted pueda decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor.
yo voy a servir al Señor, yo voy a vivir para agradar a Dios. No como el mundo vive, aunque parezcamos locos, ¿no? Porque cuando llevamos la contraria, la gente puede incluso burlarse de nosotros en los trabajos, en el colegio, ¿sí? Porque hacemos otra cosa que no es lo que al mundo le parece normal. Es una completa locura, pero es esa locura para Dios. También Pablo habló de eso, ¿no? Y lo leemos en la Escritura. Lo que para el mundo es locura, para nosotros es realmente agradar a Dios. Entonces, yo sirvo a Dios cuando obedezco su palabra, ¿sí? Cuando soy agradecido y valoro lo que Jesús hizo por mí. Pero hay un tercer nivel, un tercer paso. Primero, yo sirvo a Dios cuando confío en Él, cuando he rendido mi vida, ya ahí empiezo a servir a Dios y cuando realmente dependo de Él. Y ese segundo es, yo sirvo a Dios cuando vivo para agradarle a Él, cuando mi vida es testimonio, cuando me aparto del pecado, cuando tomo distancia del pecado. Y el tercer nivel es, servir a Dios se hace manifiesto cuando sirvo a los demás, cuando uso mis dones y mis talentos para ayudar a mis hermanos. Por eso somos un cuerpo, por eso somos una comunidad. Cuando servimos a los otros, cuando oramos por los otros, ¿sí? Y es muy interesante que en la Escritura, en esta versión, en la palabra de Dios para todos, pero en la mayoría de versiones, se menciona una expresión muy común en el Nuevo Testamento, y es la expresión unos a otros. Y se hace en repetidas ocasiones, porque ese es el servicio a Dios. El servicio a Dios se manifiesta en lo que hacemos unos por otros. Y hay un montón. Cuando uno busca en las concordancias unos a otros, aparece un montón de citas que hacen referencia a unos y otros. Pero tomando la escritura, empezando por los evangelios y terminando en las últimas cartas de Juan, Judas y Apocalipsis, se hace énfasis en ese unos a otros. Y quiero que miremos las cosas que podemos de manera práctica hacer unos por otros. ¿Sí? La primera está en Juan 15:17. Juan 15:17. Y esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Y otra vez a veces pensamos en ese amarse el uno al otro, es como puede resultar tan, que es amarse el uno al otro, ¿sí? Decirle que lo quiero mucho, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? El amor es lo que busca lo mejor para la otra persona. Es buscar lo mejor para la otra persona. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por otra persona? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para decir amarse los unos a los otros? Lo mejor que usted puede hacer por una persona es orar por ella. ¿Sí? Eso es lo mejor que usted puede hacer. Y esa es la manifestación de que amamos a otros. Entonces debemos amarnos unos a otros, debemos preocuparnos los unos por los otros. Pensar en los que no están, ¿qué pasaría con los que no vinieron hoy? Entonces de pronto les escribimos, ¿cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Sabemos que nuestra hermana Sandra está enferma, ¿cómo sigue? Está en recuperación. Le preguntamos, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Necesita algo? Ese es amarnos los unos a los otros y orar por ella, para que Dios sea obrando. Hoy faltan algunos aquí, entonces podemos preguntarles, ¿cómo están? Fíjese que hoy hablaron de amarse los unos a los otros. Y yo les escribo porque quiero
saber cómo están. ¿Sí? Amarse los unos a los otros. Pero también dice en Romanos 14:13 que podemos hacer los unos por los otros. Romanos 14:13, y aquí es que no hagamos los unos por los otros. Dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado. No criticar unos a otros. Eso también podemos hacer. No criticar. Yo conocí a alguien que decía, no es por criticar, pero, y entonces quería decir que ya iba a criticar. ¿Cierto? Ese es un antecedente, claro, hace poco le decía a alguien, cuando uno dice, pero con todo respeto es porque lo va a irrespetar. La siguiente frase es un irrespeto. Entonces, a veces decimos, no es por criticar, pero no critiquemos. ¿Sí? Dice, no critiquemos unos a otros. En la Reina Valera dice, no juzguemos, no se juzguen, no juzguéis unos a otros. No juzgar, no criticar unos a otros. ¿Qué más hacemos unos a otros para servir al Señor? Y entonces cuando yo no critico, estoy sirviendo al Señor, sí, unos a otros. Efesios 4:2. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Entonces nos dice que seamos humildes con unos a otros, seamos amables unos a otros, tengamos paciencia unos a otros, soportémonos en amor unos a otros. Y recuerden que cuando la Biblia habla de soportar, no es solamente, o no hace la referencia a aguantarse unos a otros, no es aguántense unos a otros, sino apóyense unos a otros, ¿sí? De soporte. No es de aguantar, sino de sostener, sostenerse unos a otros. Y en ese mismo 4, el versículo 32, 4:32, sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Considerados y perdónense unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Y en Colosenses 3:13 insiste otra vez en perdonarse otra vez. Insiste esa misma, porque Efesios y Colosenses son muy parecidas. ¿Sí? Colosenses 3:13 dice exactamente lo mismo. Colosenses 3:13 dice, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Y si ven todo lo que hay de unos a otros, no se enojen unos a otros. No se enojen unos con otros, sino perdónense unos a otros. Ese llamado a perdonar es tan importante. Cuán importante es ese llamado que Dios nos hace a perdonar. Y nosotros tenemos que ser prestos a perdonar. Necesitamos realmente evidenciar ese perdón. Y yo sé que a veces perdonar no es fácil, pero es necesario, es liberador, es sanador y nos permite recibir el perdón de Dios. Y las personas pueden habernos ofendido lo más feo que sea posible. Pero la Biblia no dice, perdone si lo ofendió poquito. Perdone si la ofensa fue como, sí, no. Si lo ofendió bien feo, no. Perdónense unos a otros. Y esa es una tarea que tenemos, de servir a los demás. Y Santiago 4:11 y 5:19. Santiago, ya en el final de Santiago 4:11, no sigan hablando mal los unos de los otros. No hablar mal los unos de los otros. Y Santiago 5:9. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros. No se quejen unos de otros.
Qué fácil es quejarse, qué fácil es hablar mal, pero aquí nos está diciendo que no. Y finalmente esa es la manera en la que manifestamos ese amor los unos por los otros. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien? No soy nadie. Para decirle o para no. No podemos. No podemos juzgar a nadie. Es el Señor el que lleva el proceso de cada uno y el que sabe la vida de cada uno y el corazón de cada uno. Y en la carta, en las cartas de Juan, menciona 7 veces la frase amémonos unos a otros. 7 veces es en una carta, en esas cartas tan pequeñitas que tienen 5 capítulos una y la otra un solo capítulo, y menciona 7 veces ámense unos a otros. Porque esa es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Cuando nos amamos unos a otros. Y se manifiesta en todas esas cosas, en no juzgar, en no criticar, en ser amables, en ser humildes, en tener paciencia, en soportarse unos a otros, en ser considerados unos con otros, en perdonarse unos a otros, en animarse unos a otros. A veces nos desanimamos. A veces nos desanimamos. Y ahí es cuando tenemos que animarnos unos a otros. Y todos nos desanimamos. Todos. Y necesitamos animarnos unos a otros. Y seguirnos ayudando a perseverar en este camino de la fe al que Dios nos ha llamado. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Dios nos ha llamado a servir al Señor, a que decidamos que hoy vamos a servir al Señor, que vamos a pedirle a Él que nos ayude cada día a servir al Señor, que nuestra vida realmente demuestre que hemos creído en Jesús. Y entonces, en conclusión, decimos, servir al Señor es creer en Jesús, en su obra salvadora y confiar plenamente en Él. Servir al Señor es vivir para agradarle, llevar una vida de santidad. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es servir al prójimo, es servirnos los unos a los otros, es ver la manera en que podemos ayudarnos unos a otros. Y en eso tenemos que, yo creo que en esas 3 tenemos que seguir creciendo. No es que no lo hayamos hecho, pero tenemos que seguir creciendo. Dios quiere que tú confíes más en el Señor, que dependas más de Él. Y a veces nos da oportunidades duras para confiar en el Señor. ¿Sí? Yo ayer con este accidente y cuando se me rompió la llanta, en la primer pensamiento que llegó es lo caras que son las llantas. Sí, eso fue lo primero que pensé, es lo caras que son las llantas. Pero luego le di gracias a Dios, que no había pasado nada. Sí, que no había pasado nada. Que no me había pasado nada a mí, que no había pasado nada a nadie. Sí. Tan fácil que es una persona parada en el borde de un andén o en la carretera, porque ni siquiera a veces se asume en el andén. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Dije, Señor, pues preciso, así como apretado, pero yo sé que tú vas a suplir de donde no sé. Y ahí estoy con el repuesto y confiando en el Señor, que Él va a suplir para esa llanta. Y eso es una pequeña bobada. De pronto tu dificultad es más grande. Tu dificultad es de salud, tu dificultad es de una preocupación, tu futuro, tu familia, tus finanzas. Confía en el Señor. Tal vez ahora estás pasando por ese que sientes que es difícil. Es una oportunidad para confiar en Dios. Escoge confiar en Dios. Decide confiar en Dios. Dios no te va a defraudar. Te lo aseguro. Estoy completamente convencido que Él no te va a dejar colgado de la brocha. Él va a estar allí
Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él va a obrar, aunque ahora no veas cómo, aunque ahora veas todo como oscuro y no sepas de dónde. Y como el salmista que dijo, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Yo miro para arriba, ¿y de dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu guardador. Él va a ayudarte a que puedas confiar en Él y puedas servir al Señor confiando plenamente en Él. Él te va a ayudar a que te guardes para Él, a que vivas en santidad, a que dejes las cosas del mundo que no le agradan a Dios. Tal vez lo que puedes estar viendo, lo que puedes estar oyendo, con quien estés saliendo, que no le agrada a Dios. Dios quiere que seas santo, que te guardes para Él. En el Antiguo Testamento decía en repetidas ocasiones que decía que Dios es celoso. Dios es celoso. Él no nos quiere compartir con nadie. No nos juntemos con quien no conviene. No andemos, no hagamos lo que no conviene. Porque Él es celoso. Él nos quiere solo para Él. Porque Él dio su vida por nosotros. Él entregó a Jesús por nosotros. Y crezcamos en servir a los otros. Creo que ese es un asunto en el que necesitamos ir avanzando. En cómo están nuestros hermanos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sienten? De pronto una palabra de aliento que podamos dar. Un versículo que nos anime, que me habló a mí, que puede hablarle a esa persona. Un mensaje. Ya a veces ni siquiera tenemos que llamar, ya solo podemos escribir. Dios nos ayude a servir al Señor. ¿Podemos servir al Señor? Propongámonos hoy servir al Señor. Pídele a Dios que te ayude a servirlo en estas tres áreas que mencionamos esta mañana. Pídele a Él que te ayude. Señor, ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a depender más de ti, Señor. En esto por lo que estoy pasando, ayúdame a vivir para agradarte. Y ayúdame a demostrar el servicio a mis hermanos, en servir a los otros. Vamos a orar. Pídele a Él que te ayude esta mañana a servir al Señor. Proponte, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor.